70.000 personas, incluyendo ateos y periodistas, vieron al sol desprenderse del cielo y caer hacia ellos. No es una película, es la historia de Fátima. Es la historia de cómo el cielo, para que no hubiera dudas, decidió firmar su mensaje con la firma más grande y espectacular que se podía imaginar: el sol. Padre Daniel, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un evento que desafía la imaginación. Un supuesto milagro que no ocurrió en la antigüedad, sino en el siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial, y no fue un evento privado. Fue un espectáculo cósmico presenciado por una multitud gigantesca. El milagro del sol en Fátima, Portugal. Gracias a ti. Y es clave lo que dices. Fátima no es una leyenda piadosa que depende solo de la palabra de 3 niños. Es un evento público, documentado, investigado, y que hasta el día de hoy desafía cualquier explicación natural. Es la intervención de Dios en la historia de una forma tan masiva que es imposible de ignorar. Para entender el milagro del 13 de octubre, tenemos que entender lo que pasó antes. Llévenos a Fátima en 1917. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Los protagonistas son los más improbables que te puedas imaginar. No son teólogos ni obispos. Son 3 niños pastores, analfabetos, de un pueblo perdido de Portugal. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco Marto, de 9, y Jacinta Marto, de 7. Niños sencillos, de familias pobres y muy piadosas. Su vida era cuidar las ovejas, rezar el rosario y jugar. ¿Y cómo empieza todo? Empieza el 13 de mayo de 1917. Los niños están con sus ovejas en un campo llamado la Cova da Iria. De repente ven un relámpago en un cielo sin nubes. Asustados, empiezan a reunir el rebaño para irse. Y entonces ven sobre una pequeña encina a una señora más brillante que el sol. La primera aparición. Sí, la señora, con una dulzura inmensa, les pide que no tengan miedo y les dice que es del cielo. Les pide que vuelvan a ese mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses. Y les da su primera misión: recen el rosario todos los días por la paz del mundo y el fin de la guerra. También les pregunta si quieren ofrecerse a Dios para soportar los sufrimientos que Él les envíe, en reparación por los pecados y por la conversión de los pecadores. Y los niños, con una valentía increíble, dicen que sí. ¿Y la gente les cree? Al principio, nadie. Sus padres son los primeros en dudar. La madre de Lucía cree que está mintiendo y la castiga. El párroco es escéptico. El pueblo se burla de ellos. Pero los niños se mantienen firmes. Y el 13 de junio vuelven a la cova, y ya un pequeño grupo de curiosos los acompaña. Ellos ven a la señora, los demás no ven nada. El punto de inflexión parece ser la aparición de Julio. El 13 de julio es un antes y un después. La señora les revela lo que se conoce como el secreto de Fátima, dividido en 3 partes. Y la primera parte es una visión aterradora. Lucía cuenta que la Virgen abrió sus manos y un haz de luz penetró la tierra, y vieron un mar de fuego. Vieron el infierno. Vieron a los demonios y a las almas de los condenados gritando de dolor y desesperación. Fue una visión tan horrible que los niños habrían muerto del susto si la Virgen no les hubiera prometido antes llevarlos al cielo. ¿Por qué mostrarle algo tan terrible a unos niños? La Virgen misma lo explica. Han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Lo hizo para demostrar la terrible realidad del pecado y la urgencia de su mensaje de oración y penitencia para salvar almas. Fue un acto de amor, una llamada de atención a un mundo que se estaba olvidando de Dios. Y es después de esta visión que les enseña la oración que hoy rezamos en el rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Y aquí es donde la historia se vuelve un asunto de Estado. Totalmente. La fama de las apariciones crece, pero también la oposición. El gobierno de Portugal en esa época era masónico y ferozmente anticlerical. Veían todo esto como una superstición peligrosa. En agosto, el administrador del pueblo, un hombre llamado Arturo de Oliveira Santos, secuestra a los niños. Los encierra, los amenaza de muerte, diciéndoles que los va a freír en aceite hirviendo si no revelan el secreto, y admiten que todo es mentira. ¿Y los niños se quiebran? No, ni uno. La pequeña Jacinta, de 7 años, le dice al carcelero que ofrezca esos sufrimientos por la conversión de los pecadores. Su valentía es sobrehumana. Como los niños no están en la cova el 13 de agosto, no hay aparición ese día, pero la multitud que fue sí vio señales extrañas en el cielo. La Virgen se les aparece unos días después, el 19 de agosto. Y llegamos a la promesa que lo pone todo en juego.
En la aparición del 13 de septiembre, ante una multitud de 30,000 personas, Lucía le pide a la Virgen una señal para que todos crean, y la señora responde con una promesa increíble. En octubre haré un milagro para que todos puedan creer. Anuncia el milagro con un mes de antelación, dando el día y la hora. Imagina la presión sobre esos niños. Si no pasaba nada, serían linchados como impostores. Esto nos lleva al día del milagro, 13 de octubre de 1917. Descríbanos la escena. La escena es apocalíptica. Desde la noche anterior llueve a cántaros. La cova de Iria es un lodazal inmenso, y a pesar de eso, una multitud gigantesca, estimada entre 50,000 y 100,000 personas, se congrega allí. Y es crucial entender quiénes estaban. Había campesinos piadosos, sí, pero también había gente de la ciudad, universitarios, médicos, abogados, y lo más importante estaban los escépticos, periodistas de los principales periódicos seculares y anticatólicos de Portugal, que iban con la única intención de escribir al día siguiente el artículo que se burlaría del gran fraude de Fátima. Y entre ellos estaba Avelino de Almeida, el editor del periódico más importante. Sí, el redactor jefe de O Século, el periódico más influyente y anticlerical de Lisboa. Él mismo estaba allí, en el barro, para documentar el fiasco. Al mediodía, hora solar, la Virgen se aparece a los niños. Ellos ven las visiones prometidas. San José con el niño bendiciendo al mundo, a nuestro Señor, a la Virgen de los Dolores. Pero la multitud no ve nada. Y entonces la gente empieza a impacientarse. ¿Y qué pasa entonces? Lucía, al terminar la visión, se vuelve y grita a la multitud: «¡Miren el sol!». Y aquí empieza el clímax. ¿Qué vieron esas 70,000 personas? Lo primero, la lluvia cesó de repente. Las nubes se abrieron de par en par, y el sol apareció, pero no como un sol normal. Todos los testimonios, incluyendo el del periodista Avelino de Almeida, coinciden. Se veía como un disco de plata, opaco, que se podía mirar directamente sin que dañara los ojos. Y entonces ese disco comenzó a girar sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, como una rueda de fuego. El baile del sol. El baile del sol. Mientras giraba, lanzaba haces de luz de todos los colores, amarillo, verde, rojo, azul, violeta, que teñían las nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la gente. Era un espectáculo de luces cósmico y sobrenatural. Después de unos minutos el sol se detuvo, luego repitió la danza una segunda y una tercera vez. Y entonces vino el momento más aterrador. Sí. De repente el sol pareció desprenderse del firmamento y comenzó a caer en zigzag hacia la tierra, irradiando un calor intenso. El testimonio de la gente es unánime. Fue un momento de terror absoluto. Creyeron que era el fin del mundo. La gente gritaba, lloraba, caía de rodillas en el lodo pidiendo perdón por sus pecados. Fue una confesión pública masiva, y tan repentinamente como había caído, el sol volvió a su lugar. Y cuando todo terminó, se dieron cuenta de algo más. El segundo milagro, el que a menudo se olvida. Todos, sin excepción, se dieron cuenta de que su ropa, que minutos antes estaba empapada por la lluvia, y el suelo, que era un lodazal, estaban completamente secos. ¿Y qué escribió el periodista ateo, Avelino de Almeida? Escribió un artículo en la portada de O Século al día siguiente, el 14 de octubre, con un titular que decía: «Cosas asombrosas, cómo el sol bailó al mediodía en Fátima», y describió objetivamente lo que vio. Escribió, y cito: «El sol, como un disco de plata, se le podía mirar cara a cara sin ninguna molestia. Parecía un eclipse. Pero entonces un grito colosal se elevó. El sol tembló, realizó movimientos bruscos nunca antes vistos, en contra de todas las leyes cósmicas. Intentó buscar explicaciones, pero no pudo. Documentó el hecho. Hablemos de esas explicaciones. ¿Pudo ser histeria colectiva? Imposible. La histeria colectiva no explica por qué la gente que estaba a kilómetros de distancia, que ni siquiera sabía lo que se esperaba en Fátima, vio el mismo fenómeno. No explica un hecho físico y medible como la ropa secándose instantáneamente. Y sobre todo, no explica por qué ocurrió a la hora y en el día exacto que 3 niños analfabetos habían predicho meses antes. ¿Un fenómeno meteorológico? Ningún observatorio astronómico del mundo registró la más mínima anomalía solar ese día. Fue un fenómeno local. Y de nuevo, la predicción lo anula como una simple coincidencia. La probabilidad de que un fenómeno solar único e inexplicable ocurra en el lugar y el minuto exacto predicho por unos niños es, estadísticamente, 0. Para resumir, padre, tenemos una profecía de un milagro, hecha con meses de antelación.
Una multitud masiva de hasta 100.000 personas, incluyendo a los mayores escépticos, que se reúnen en el lugar y la hora señalados. Un fenómeno cósmico en 3 actos, presenciado por todos, que desafía las leyes de la física. Y un segundo milagro físico, la ropa seca, que desafía la lógica. Y todo esto, documentado no por la prensa católica, sino por los periódicos seculares de la época. Es el milagro público mejor documentado de la historia moderna. No requiere fe para creer que el evento ocurrió. Los hechos históricos son innegables. Lo que requiere fe es aceptar la causa. ¿Fue una alucinación masiva inexplicable, o fue la firma de la Madre de Dios, validando su mensaje de oración y conversión para un mundo al borde del abismo? Para nosotros, la respuesta es clara. Padre Daniel, ha sido un relato que estremece. Revivir esos momentos a través de los testimonios es algo increíble. Le agradezco que nos haya guiado en esta historia. Gracias a ti, el mensaje de Fátima, de oración por la paz y conversión, es más urgente hoy que en 1917. Y a nuestra audiencia. Ahora que han visto el gran milagro de Fátima, vean este video para descubrir en profundidad los 3 secretos que la Virgen les confió a los pastorcitos.